Bien. Vamos a hablar de historia correntina. Bien. El otro día nos empezó a contar lo de las 7 puntas, hablamos Sí. del valor del número 7 y justamente hoy viene a hablarnos de, si no me equivoco, las 7 iglesias de Corrientes. Sí. Así que vamos a recibirlo. Muy bien. Sí, así enfrentarlo, pero no es un enfrentamiento, sino más bien una comunión de ideas. Al señor Alexis Dabat con un fuerte aplauso. Gracias. Claro, el tipo como que cayó, viste, en esto de la confianza con el programa y ya viene informal. El tipo Ahora, trajo remera. Bueno, Me pero es que pongo hace remera. mucho calor. El otro día nos dijo, vine con esta camisa porque amerita, hoy se ve que Quiero amorece. decir que Sí, aquí me siento tan en casa que hasta me animo a venir con una remera. claro. Sí, no de te halles cuello mucho redondo. nomás. Muy bien, claro. No Una te halles remera mucho nomás. Me hallo No te acá, me halles siento que mucho. en Cuba, como diría Fontana Rosa, debería tener un mensaje para que te invite a la actividad, ¿no? Core. Exacto. ¿Por qué no cores? ¿Por qué no cores un poco? Muy Bueno, bien. va. Acá Cora, ahí me, dice. me siento en casa, me animé hasta venir en remera, aparte el clima lo amerita porque sí. no da Sí, para señor. más, así que estamos. Bueno, ¿cómo estás, Alexis Dabat? ¿Bien? Muy bien, muy ¿Te bien. gusta el calor? No, no me gusta el calor. Bueno, la estás pasando Yo mal, lo entonces. sufro el calor. Sí, claro. Sí. Sí, Ayer lo sufrí más que nunca. Sí. Hoy estuvo un poco mejor, pero ayer fue Ayer fue un día pesado. incómodo, incómodo en todo sentido. A mí me gusta el invierno, porque en el invierno uno parece que está bien todo el día. Sí. Desde la mañana hasta la noche estás impecable. Yo no me despeino, por ejemplo. Claro, hoy no estás desde la despeinado, igual, mañana quédate hasta tranquilo, ¿eh? Sí, ahora estoy peinado también, pero de todas maneras, Bueno. cuando hace frío es como que es otra cosa. Capaz es invierno en tu cabeza, ¿no? A mí también me gusta mucho el invierno. Estoy de acuerdo con vos. El calor lo detesto. Lo odio. disfruto. El invierno lo disfruto. Claro. El verano lo sufro. Pero Es distinto. estamos acá igual para hablar un poco de historia, es. más allá de que los calores son históricos, en Corrientes siempre, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo quiero hacerme el coliné íbamos por a ahí, hablar- quiero vincular claro, palabras. Sí, te esta entiendo, idea. pero no te sale muy Sí. bien. Íbamos a hablar de las 7 iglesias, ¿verdad? Así es. ¿Qué Come- para las 7 iglesias? ¿Por qué ¿Por qué 7? Bueno, es una linda pregunta, digamos. ¿Quién que- la hizo? Porque las dos decimos ¿quién que, no? ¿por quién te volcás? No, la hizo el señor Carotti. Necesitaste más nomás. Así el señor Carotti hace buenas preguntas, ¿eh? No, No, está parece, bien. pero tiene ideas. ¿Cómo no parece? Bueno, Claro, tiene- no, yo no. ¿Vos estás bien con que yo esté acá o preferís estar No, con no, no, en serio. no. Si pero vos no el estuvieras, otro día ya no tiraste sería tipo igual, no sería lo mismo. No, no. No sé por qué no hay una Él- pared acá él para le- ponerme así, porque me estoy de hoy. que Él estoy- siempre le pone algo a la charla, ¿no? Una No sería boludeces, igual. digamos. Boludeces, digamos, claro. Las boludeces. Las No, al boludeces. contrario, del Valle suma Bueno, una deja idea. de hablar con los que están afuera. Me dejan y contame hablar. ¿Por qué Claro, son bueno, ¿por qué son 7 las iglesias? Bueno, son 7 las iglesias. En realidad es un circuito único, el circuito turístico que nosotros tenemos de las 7 iglesias en la ciudad, es un circuito único en el nordeste. Es decir, no hay otra ciudad del nordeste argentino que tenga 7 iglesias en un circuito turístico. Claro. Si hay en el norte argentino, si hablamos de diferentes lugares, iglesias importantísimas en valor patrimonial, como Salta, Sí. como Tucumán. Pero nosotros tenemos la particularidad de estas 7 iglesias que representan de alguna manera como una hoja de ruta por la historia de la iglesia Voy correntina. a preguntar algo que obviamente me vas a decir que sí, digamos, pero además este recorrido debe tener un orden. Tiene un orden. Uno sí, es la número 1 y otra debe ser la número 7. Exactamente. Comienza en Jesús Nazareno Ajá. y termina en la ¿Y catedral. cuál es la causa de este orden y por qué? No, tiene una causa que no es histórica y que no es cronológica, porque comenzamos con una iglesia de 1932 y terminamos con la más antigua en pie, que es la catedral de 1854. Ajá. O sea que no tiene un orden cronológico Bien. ni histórico, pero sí tiene un orden de circulación de la ciudad que permite que la gente pueda recorrerla o en un vehículo o caminando, por eso Bien. tiene un sentido. Las 7 están dentro del casco, del casco del de las casco 4 avenidas, histórico, digamos, ¿no? sí, sí. Qué buena pregunta. Eso es el decanato número 4 de la diócesis. La diócesis de Corrientes tiene 8 decanatos. Los decanatos son agrupamientos, digamos, las parroquias se agrupan de acuerdo a su cercanía y conforman diferentes jurisdicciones parroquiales. Bien. El decanato es una jurisdicción territorial. Ujú. Por lo tanto, hablamos del decanato número 4 cuando hablamos de las 7 iglesias históricas. ¿Podemos nombrarlas cuáles son? Comenzamos en Jesús Nazareno, Sí. seguimos con San Francisco, La Merced, La Cruz, María Auxiliadora, Santa Rita y Catedral.
Bien. ¿Cuál es María Auxiliadora? Del Perdón. Colegio Salesiano. Ah, ok. Bien. O sea, hacemos tipo una vuelta así por corriente, Exactamente. Están las más antiguas, son la Catedral, la San Francisco, la Merced y la Cruz. ¿En qué Son las más ocasión antiguas. se hace este paseo de las 7 iglesias, esta visita? El paseo de las 7 iglesias tradicionalmente se hace en la noche del Jueves Santo. Bien. ¿No? En el marco de la Semana Santa hay un día que está dedicado a la recorrida de los 7 templos, que eso tiene que ver con todo una razón teológica, un sentido religioso. Por lo tanto, en la noche del Jueves Santo, después de la misa de la Cena del Señor, cuando se expone el Santísimo Sacramento, en el monumento se dice que no es en el altar de la reserva, sino en otro altar que se viste especialmente para exponer el Santísimo, se reserva el Santísimo en ese lugar para ser visitado por los fieles. Entonces, durante toda la noche del jueves se recorren las 7 iglesias visitando al sagrario de cada templo, ¿no es cierto? Esa es la costumbre antigua. Esto tiene que ver con una razón religiosa, con un sentido religioso que acompaña la pasión de Cristo, de alguna manera. Ese recorrido de las 7 iglesias está equiparado al Vía Crucis, a la Vía Dolorosa del Viernes Santo. Por eso, hasta la mañana del viernes se puede recorrer los 7 templos. También, obviamente, disculpa Edu, Sí. sin duda que fuera de la noche del Jueves Santo es también uno de los paseos turísticos. Exactamente. Fuera de la fecha propia de la Semana Santa, durante todo el año se pueden recorrer las 7 iglesias como circuito turístico. Y es uno de los circuitos turísticos más importantes de nuestra ciudad. Nosotros decimos que las 7 iglesias es la joya de la ciudad, ¿no es cierto? Es nuestra joya, por la arquitectura. Nosotros hablamos de una arquitectura religiosa muy valiosa, es una arquitectura patrimonial muy valiosa de la ciudad. Vos estabas hablando justo que arquitectura hablas de la religiosa arquitectura. que tenemos. Te estaba por preguntar, la de la Cruz, por ejemplo, que vos me decís que es una de las más antiguas, junto con otras 3. Sí. ¿Por qué tiene un estilo diferente? Y si me podés decir qué estilo es, porque viste que no tiene esas torres góticas, por decirlo de alguna manera, o barrocas, no sé qué sea. Es neoclásica. Neoclásico, eso quería decir. La iglesia de la Santísima Cruz de los Milagros data de 1888, se comenzó a construir en 1888 y se inauguró en 1897. Es neoclásico. Es un la neoclásico, cruz, la cruz, por eso, obra la otra. del ingeniero Juan Coll, y fue encargado por una comisión de damas presidida por Froilana Molina Bedoya de Vidal, que era la esposa de José Ramón Vidal, el médico que muere en la epidemia de la fiebre amarilla, y el padre del gobernador Juan Ramón Vidal. Cuyo monumento está en la plaza. Está frente a la iglesia, sí, en la cruz. Che, Alexi, ahí yo leo que dice primera parte. ¿Hay segunda parte de esto? Bueno, primera parte, porque hablar de las 7 iglesias es muchísimo, si tenemos que hacerlo en un programa, entonces lo vamos a ir viendo en distintos programas. No, porque aparte no es hablar de las 7 juntas, sino seguramente hay cosas para decir de cada una. De cada una. Hay algunas iglesias que tienen mayor historia que la otra, lógicamente, por su antigüedad. De la iglesia de la Cruz, como recién hablábamos, podemos hablar muchísimo, porque la iglesia de la Cruz además es emblemática de la ciudad, porque guarda el madero milagroso de la cruz. También en realidad, es la segunda iglesia que existe desde la tercera, podríamos decir, desde que se trasladó el madero en tiempos de la colonia a ese solar de la Cruz. Hubieron distintas construcciones anteriores hasta la que hoy conocemos, que ya es del siglo XIX, ¿no? Fines del siglo XIX. Pero también podemos hablar, bueno, de la iglesia de la Merced, podemos hablar una hora, porque la iglesia de la Merced es una joya arquitectónica de la ciudad, tiene un altísimo valor histórico, simbólico y patrimonial. ¿Te parece es no una hora? Patrimonio histórico y también es patrimonio cultural, dado que es la patrona de la ciudad, ¿no? ¿Cuál es tu favorita de las 7? Yo me voy, me voy acá, me voy a ir acá. No, la Mercedes. La Mercedes, obvio. Sí. Pero por eso, ¿te parece, no una hora, pero otros 10, 15 minutos el martes que viene, ¿te parece de la Merced hablamos? De la Merced hablamos. Prometemos la Merced. Prometemos la Merced la próxima semana. Pero también podemos hacer referencia ahora
a las otras antiguas que son la San Francisco y la Catedral, ¿no? Claro. La iglesia de San Francisco es el segundo templo del convento, digamos, ¿no? El convento franciscano es mucho más antiguo, es uno de los testimonios de la arquitectura colonial que tiene la ciudad, de 1607, y posteriormente se construyó esta iglesia que hoy conocemos hacia 1861. Se terminó de construir después de la Guerra de la Triple Alianza, Ajá. es decir que duró aproximadamente una década la construcción de este templo que hoy conocemos, que también es interior neoclásico, es obra de otro gran arquitecto que era Nicolás Grosso, que también era un italiano. Podemos decir que en todas las iglesias encontramos la impronta de los italianos, ¿no? De los constructores italianos, que fueron tres: Nicolás Grosso, después el gran ingeniero Juan Coll, y ya entrado el siglo XX están los hermanos Samela, que también hacen, Antonio Samela y su hermano, una gran obra en la ciudad, entre esas la iglesia de Jesús Nazareno, que es de 1932, y esa sí tiene una tiene un alto valor, tiene gótica. un alto valor histórico, porque me casé yo ahí. Bueno, Bueno, ¿te esperamos el martes que viene? Por supuesto.